Amigos míos, sean bienvenidos a un viaje más por las sendas tortuosas y polvorientas de nuestro profundo interior, donde cada suelo agrietado y cada arroyo seco guardan historias que resuenan a través de las generaciones. Preparen el corazón, porque la trama que les traigo hoy es un nudo de misterio y superación, que comienza con un grito silenciado en el pecho de una mujer fuerte. Si se emocionan con la fuerza del alma de nuestra gente, con la valentía que brota de la adversidad y con los secretos guardados en las profundidades de una hacienda antigua, entonces ya saben el camino. Dejen su me gusta aquí. Suscríbanse al canal para no perder un solo capítulo de esta jornada y compartan esta historia para que encuentre corazones sedientos de sentir. La vida en el campo es tierra fértil para la esperanza, pero también para sombras que se resisten a disiparse. Aurora era como la mañana que le dio el nombre, un rayo de sol matutino en medio de la bruma del rocío. Sus ojos, de un castaño profundo, llevaban la intensidad de quien veía belleza en los pequeños detalles, en el brotar de la semilla, en el mugido manso de la vaca al amanecer, en la promesa de lluvia que el olor de la tierra húmeda anunciaba. A sus 20 años, cuando el calendario marcaba los primeros años de la década de 1940, ella era la fuerza y la dulzura de la pequeña hacienda de los García, anidada en un valle verdejante en las tierras del interior, lejos de cualquier agitación, donde el tiempo parecía seguir el ritmo lento de las carretas de bueyes. Su risa, un sonido cristalino, era la melodía que arrullaba los días de Juan, su esposo, un hombre fuerte y de pocas palabras, pero cuyo amor por Aurora era tan vasto como el horizonte que abrazaba sus tierras. Se casaron, jóvenes, por amor, y construyeron su vida con la fuerza de sus propios brazos. La casa, sencilla, con paredes encaladas de blanco y tejado de tejas de barro, era un nido de paz. Aurora cultivaba una huerta que era la envidia de las vecinas. Sus hierbas perfumaban el aire y sus dulces de frutas, hechos en el caldero de cobre en la cocina de leña, eran famosos por toda la comarca. Juan, por su parte, era un labrador nato. Su sudor regaba los pies de maíz, de frijol, de café, y su conocimiento de la tierra parecía un don ancestral. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, la tierra que los sustentaba y la promesa de un futuro que parecía claro como el agua del manantial. Soñaban con hijos, con más tierras, con la prosperidad que solo el trabajo duro y la fe podrían traer. Pero la vida, amigos míos, es un río que puede cambiar de curso sin aviso. En 1942, el país ya sentía los reflejos de la guerra en Europa, y aquí en el campo, la sequía llegó con una ferocidad nunca vista. El sol de mediodía castigaba la tierra, los manantiales se secaron y las plantaciones se marchitaron, muriendo de sed bajo el cielo de un azul implacable. Mes tras mes, la tierra que antes era madre generosa, ahora negaba su sustento. La sonrisa de Aurora empezó a escasear. Los ojos de Juan ganaron una sombra de preocupación que no los abandonaba. Se endeudaron, como tantos otros pequeños hacendados, buscando préstamos con el poderoso coronel Velasco, un hombre rico y de mala fama, cuyas tierras se extendían por leguas, engullendo a los vecinos que no lograban honrar sus deudas. Velasco era conocido por su impiedad, un hombre que olía a tabaco y ambición, y cuyos ojos pequeños parecían calcular el peso del alma de cada uno. Juan se desvivía. Trabajaba en tierras ajenas para ganar algún dinero. Intentaba irrigar lo poco que quedaba de la plantación con baldes de agua sacados del pozo cada vez más raso. Aurora vendía lo que podía, sus dulces, los huevos de las pocas gallinas que resistían, sus bordados. Con cada atardecer, el cansancio era físico y del alma. La alegría que antes inundaba la casa ahora era solo un eco distante, sustituida por la angustia del mañana incierto. El coronel Velasco, olfateando la debilidad, comenzó a apretar el cerco, visitando la hacienda con frecuencia incómoda, sus miradas codiciosas posándose no solo en la tierra, sino, a veces, de forma más demorada, en Aurora. Juan lo percibió, y la rabia y la desesperación se mezclaron en su pecho. Intentaba proteger a Aurora de la malicia del coronel, interponiéndose siempre entre ellos. La situación llegó al límite una tarde sofocante de enero de 1943. Juan había negociado un plazo extra para el pago de una parte de la deuda, prometiendo entregar una pequeña cosecha de café que milagrosamente sobrevivió. Pero el coronel apareció en la hacienda, acompañado de 2 esbirros rudos, antes de lo acordado, exigiendo el pago total e inmediato. Alegaba que Juan había roto el acuerdo, que las tierras ya eran suyas por derecho. La discusión comenzó bajo el sol abrasador, en el patio frente a la casa, mientras Aurora, dentro de la cocina, sentía el corazón oprimirse con cada palabra áspera que llegaba a sus oídos. «Las tierras son mías, Juan. ¿Por qué no lo aceptas de una vez? No seas terco». La voz grave y autoritaria de Velasco cortaba el aire. «No lo son, coronel.
Tenemos un trato. El café todavía no ha sido vendido, pero lo será, replicó Juan, la voz embargada por el cansancio y la indignación. El trato se acabó. Tu deuda venció, gritó Velasco, mientras uno de sus esbirros empujaba a Juan, que tambaleó. La furia brotó en los ojos de Juan. Era un hombre pacífico, pero ver su casa, su esposa y su dignidad amenazadas lo transformaba. Intentó defenderse, un empujón que se convirtió en un breve altercado. Aurora, oyendo el estruendo, salió corriendo, la cuchara de palo aún en la mano, los cabellos sueltos al viento. Vio a Juan en el suelo, siendo pateado por los esbirros mientras Velasco observaba con una sonrisa cruel. Su grito de horror resonó por el valle. Intentó intervenir, pero fue empujada hacia atrás. Cuando logró levantarse, los esbirros ya se alejaban, y Velasco, montado en su caballo, miró a Juan caído, soltó una risa seca y dijo: «La hacienda es mía. Por lo visto, no es solo la tierra la que se quedará sin dueño ahora». Y partió, dejando un rastro de polvo y desesperación. Aurora corrió hacia Juan. Estaba inconsciente, un hilo de sangre escurriendo por la comisura de su boca. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban fijos en el cielo, sin expresión. Intentó reanimarlo, llamó su nombre, sacudió su cuerpo inerte, pero el silencio fue la única respuesta. El calor del cuerpo de Juan se desvanecía en sus brazos, y con él, la vida, los sueños, la esperanza. Aurora lloró con el dolor más profundo que un alma puede sentir, sintiendo el vacío que la invadía, un agujero negro que engullía su alma y su futuro. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor e injusticia. Juan fue enterrado bajo un viejo mango, donde él y Aurora solían sentarse a planear el futuro. Sin Juan y con la deuda que crecía, Aurora no tuvo cómo resistir. El coronel Velasco tomó sus tierras, la casa, los animales, todo. Fue expulsada sin tener a dónde ir, con solo la ropa puesta y la pequeña caja de madera que guardaba los pocos recuerdos de Juan. Una foto amarillenta, un pañuelo de algodón con sus iniciales bordadas, la alianza de matrimonio. A los 28 años, Aurora era una viuda desamparada, despojada de todo, con la única compañía de su dolor y la sensación de que el mundo se había desplomado sobre su cabeza. La fuerza que pensaba tener se desvaneció, sustituida por un cansancio que pesaba más que los años. Se sentía perdida, un barco a la deriva sin velas ni rumbo, con el sabor amargo de la injusticia en la boca. ¿De qué ciudad nos están viendo, amigos míos? Déjenlo en los comentarios. Quiero saber de dónde vienen para acompañar esta saga. En esos momentos de desesperación absoluta, cuando la noche parece no tener fin, una pequeña rendija de luz puede surgir donde menos se espera. Fue así como, mientras vagaba por aldeas distantes, subsistiendo de favores y pequeños trabajos, un conocido lejano la abordó con una carta arrugada en las manos. Decía ser una propuesta de empleo para ser gobernanta en la lejana hacienda San Miguel, en las tierras remotas del interior. Un nuevo comienzo, lejos de todo lo que le recordaba la tragedia. Era una invitación a un mundo desconocido, una oportunidad de reconstruir la vida, aunque el corazón aún sangrara. Aurora, con el alma destrozada, se aferró a aquella noticia como a una rama en medio de la corriente. Era el único camino posible. Poco sabía ella que, al dejar atrás la tierra de su dolor, se dirigía a un lugar donde la propia tierra y las personas que en ella vivían guardaban secretos aún más peligrosos que los que dejaba atrás. Su viaje hacia la hacienda San Miguel apenas comenzaba, y a cada paso, lo que parecía ser un puerto seguro, se revelaría como un nuevo y más complejo laberinto de misterios. La decisión de partir hacia la hacienda San Miguel fue un amargo trago de fe en un futuro incierto. Aurora preparó sus pocas posesiones, la pequeña caja de madera con los recuerdos de Juan, las ropas más sencillas y el nudo apretado en la garganta que la acompañaba desde aquel día fatídico. La despedida de su tierra natal no tuvo llanto ni abrazos. No había a quien abrazar ni con quien llorar. Las vecinas que aún la encontraban por las calles cargaban en sus miradas una mezcla de lástima y el incómodo juicio velado que la sociedad del interior reservaba para mujeres solas, jóvenes, bellas y recién viudas. Era como si la tragedia la hubiera manchado, la hubiera convertido en un signo de infortunio, o peor, en un blanco fácil para la malicia de los hombres y la lengua afilada de las mujeres. Ella sentía cada mirada como una puñalada, cada susurro como un grito de condena. Era necesario irse, era necesario reinventarse lejos de allí, donde el eco del nombre de Juan y la silueta del coronel Velasco no la alcanzaran más. Era una fuga, sí, pero también la única esperanza de salvación que le quedaba. El viaje fue largo, sacudiéndose en lomo de burro, luego en una carreta polvorienta y por último, en tramos más cortos a pie, bajo el sol implacable que no distinguía la intensidad entre la tierra que perdía y la que buscaba.
Los días se arrastraron, cada uno trayendo un paisaje diferente. Los campos verdes se transformaron en cerros secos, luego en sierras escarpadas, salpicadas por árboles retorcidos y cactus. El silencio del interior era roto solo por el canto de pájaros desconocidos y el crujido de las ruedas de la carreta. Aurora observaba todo con los ojos llorosos, pero sin derramar una sola lágrima. Las lágrimas se habían secado con el dolor más intenso, quedando solo un vacío profundo y una determinación férrea de no dejarse quebrar. Se negaba a ser solo la viuda de Juan, la mujer que lo perdió todo. Ella sería Aurora y construiría un nuevo camino, ladrillo a ladrillo, aunque cada ladrillo pesara como una piedra en su alma. La aproximación a la hacienda San Miguel se dio al atardecer de un día particularmente exhausto. De lejos, la visión de la Casa Grande, una mansión imponente de arquitectura colonial, con paredes blancas y techos rojos, contrastando con el verde oscuro de los árboles centenarios que la rodeaban, era sobrecogedora. Era más grande que todo lo que Aurora había visto, y la hacienda en sí parecía una pequeña ciudad, con sus barracones de mampostería, graneros, vastos corrales y un molino que se alzaba a la orilla de un arroyo, cuya agua murmuraba suavemente, un sonido bendito después de tantos kilómetros de aridez. Un aura de prosperidad y poder emanaba de aquel lugar, casi abrumadora. Al mismo tiempo, había algo que perturbaba, una quietud excesiva para un latifundio de aquel tamaño, un silencio que parecía guardar secretos. Uno de los peones, un hombre de piel curtida y ojos desconfiados, fue quien la recibió en el portón principal, hecho de madera de ley y hierro forjado, guardado por una robusta cerca de alambre de espino. Apenas la miró a los ojos, indicó el camino hacia el área de servicio, donde sería alojada temporalmente, y murmuró «El coronel Gallardo espera por la mañana», antes de desaparecer. La recepción fría fue el primero de muchos pequeños signos que la harían cuestionar la naturaleza de aquel lugar. Aurora fue conducida por una empleada joven, de nombre Lucía, que parecía andar siempre con un semblante asustado, por la parte trasera de la Casa Grande, en dirección a un pequeño cuarto sencillo, pero limpio, destinado a los empleados de confianza. «Acomódese, doña Aurora. La cena será servida en la cocina grande cuando suene la campana», dijo Lucía, la voz casi un susurro, y se apresuró a salir, evitando cualquier contacto visual. Aurora sintió el cansancio abrumador del viaje, el polvo pegado a la piel, el olor a sudor y a camino. Tomó un baño con el agua fría de la palangana, un alivio para el cuerpo, pero no para el alma. Se miró en el espejo roto, su rostro marcado por el dolor, pero aún con la terquedad en sus ojos almendrados. Necesitaba ser fuerte, necesitaba empezar de nuevo, pero allí, en la hacienda San Miguel, la soledad parecía aún más opresora que en su antigua casa. A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto cuando el coronel Gallardo la recibió en su despacho. Era un hombre alto, corpulento, con cabellos grises y un bigote tupido. Sus ojos, de un azul gélido, escudriñaban a Aurora de arriba a abajo con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Olía a puro y a autoridad. «Así que usted es Aurora, la nueva gobernanta. Dicen que es mujer de fibra». «A pesar de su corta edad», dijo, la voz grave y ronca, sin esbozar una sonrisa. «Sí, coronel. Vine a trabajar y a cumplir con mis obligaciones», respondió Aurora, con la voz firme, a pesar del temblor en las manos. «Pues bien, espero que sea tan dedicada como dicen. Mis nietos necesitan orden y educación. Son dos niños difíciles, en cierto modo. La hija, María Flor, tiene 7 años. El hijo, Joaquín, 4. Son hijos de mi hijo mayor, que se fue demasiado pronto. No explicó nada más sobre la familia, solo indicó sus responsabilidades, cuidar la educación de los niños, supervisar los estudios, organizar sus horarios y ser una figura de autoridad en ausencia de la madre, que según él estaba ausente por un tiempo. La ausencia de la madre, percibió Aurora, no fue explicada, y el coronel parecía evitar el asunto. Él solo dio las órdenes, sin preguntar sobre su pasado, sin ofrecer consuelo, solo exigiendo eficiencia. En los primeros días, Aurora se dedicó a entender la rutina de la hacienda y a acercarse a los niños. María Flor, con sus ojos grandes y curiosos, parecía esconder una tristeza profunda detrás de una fachada de niña traviesa. Joaquín, el menor, era más arisco, apegado a su nodriza, una señora mayor y casi muda llamada Magdalena, que pasaba el día tejiendo a la sombra de un mango y cuidando al niño con un cariño que solo ella parecía tener. Los otros empleados, desde el capataz, don Evaristo, un hombre gordo y sudoroso, siempre con un sombrero de paja cubriendo el rostro, hasta la cocinera, doña Severina, una mujer de cuerpo robusto y risa fácil, mantenían una distancia respetuosa, casi temerosa de ella. Parecían observar cada movimiento suyo
y los cuchicheos que cesaban tan pronto como ella se acercaba incomodaban a Aurora, evocando el mismo sentimiento de juicio que la había perseguido en su tierra natal. Ella era la forastera, la viuda desamparada, la gobernanta que, por su belleza discreta, podría atraer miradas indeseadas. Aurora, por su parte, intentaba mantenerse discreta, enfocada en su trabajo. Conversaba con los niños, leía historias, enseñaba las primeras letras a María Flor e intentaba romper el hielo con Joaquín, que solo respondía con monosílabos. Intentó acercarse a doña Severina, que le ofrecía café fuerte y pan de queso, pero era reticente a conversaciones más profundas. De don Evaristo desconfiaba instintivamente. La miraba de una manera que la hacía encogerse, una mirada que parecía juzgar no solo sus actitudes, sino su propia existencia. Era la misma sensación de ser una intrusa, de no pertenecer, que la perseguía. Ella sentía que había algo extraño en la hacienda. Las noches eran demasiado silenciosas, puntuadas solo por el croar de los sapos y el aullido distante de algún animal. Los empleados parecían vivir bajo una tensión constante y las miradas de Magdalena, la nodriza, estaban especialmente cargadas de una melancolía que Aurora no sabía descifrar. El coronel Gallardo, a pesar de ser justo en sus órdenes, era impenetrable. Parecía siempre distante, absorto en sus propios pensamientos. Una semana pasó y Aurora comenzaba a habituarse a la rutina, encontrando un pequeño consuelo en la compañía de los niños que poco a poco empezaban a abrirse. María Flor contaba sobre los secretos del arroyo, sobre los pájaros que visitaban la ventana de su cuarto. Joaquín, aunque aún callado, permitía que Aurora lo tomara en sus brazos y le contara historias antes de dormir. Esa pequeña aproximación era la única luz en medio de la extrañeza que aún flotaba en el aire. Fue una mañana de martes, soleada y sin nubes en el cielo azul intenso, cuando el hilo de la normalidad se rompió de forma brutal. Aurora se había levantado temprano, como de costumbre, y decidió caminar un poco por los alrededores de la casa grande antes de que el calor se volviera insoportable. Ella seguía en dirección al portón principal, aquel mismo portón de madera robusta y enmohecida que un peón desconfiado le había abierto una semana antes. Tenía la intención de observar el amanecer sobre los campos, buscando un momento de paz y reflexión en medio del torbellino de su nueva vida. Al acercarse al viejo portón, sus ojos, entrenados por la vida en el campo para observar cada detalle, notaron algo inusual. En la parte superior del dintel de madera, donde la madera se unía al hierro, había un pequeño objeto, disfrazado bajo una piedra blanca y pesada, como si alguien lo hubiera dejado allí para no ser fácilmente percibido, pero aún visible para quien buscara con atención. La curiosidad, mezclada con una punzada de aprensión, guió sus pasos. Estiró la mano, retiró la piedra y cogió lo que había debajo. Era un trozo de papel amarillento, con bordes desgastados, quizás arrancado de un libro antiguo o de un cuaderno viejo. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Había algo escrito a mano, con una caligrafía apresurada y temblorosa, como si el autor tuviera miedo de ser descubierto. Las palabras, pocas y certeras, saltaron a sus ojos, helándole la espalda y haciendo que sus manos temblaran incontrolablemente, dejando caer casi la nota: «No confíe en nadie aquí». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Aquella frase, tan corta y directa, resonaba en su mente, transformando la quietud del aire matutino en un presagio de peligro. No confíe en nadie aquí. ¿Quién había escrito aquello? ¿Quién era el remitente de aquella advertencia aterradora? Y, más importante, ¿quiénes eran nadie? ¿El coronel Gallardo? ¿Don Evaristo, el capataz siempre con una mirada evasiva? ¿Doña Severina, que evitaba conversaciones? ¿La silenciosa Magdalena? ¿O incluso los niños, María Flor y Joaquín, que parecían tan inocentes? Aurora apretó el billete contra el pecho, sintiendo el papel áspero rozar su piel. Sus ojos barrieron los alrededores de la hacienda, buscando cualquier señal, cualquier silueta, cualquier sombra que pudiera revelar la identidad de aquel que la alertaba. Pero no había nadie. Solo el canto distante de un zorzal y el murmullo del viento en las hojas de los árboles, que ahora parecían susurrar secretos amenazadores. La paz que ella buscaba en la hacienda San Miguel se desvaneció como humo, sustituida por un miedo gélido y paralizante. Había llegado allí buscando refugio, un nuevo comienzo, lejos de la injusticia y la tragedia que la despojaron de todo. Pero el billete, aquel simple trozo de papel, la arrojaba de lleno en el centro de un misterio que parecía mucho más peligroso de lo que ella hubiera podido imaginar. Su resistencia inicial a apegarse a aquel lugar, a entregarse a aquella rutina, ahora adquiría un nuevo y sombrío significado. ¿Qué había detrás de aquellas palabras? ¿Y a qué o a quién debía temer? La hacienda San Miguel, que prometía ser un puerto seguro, se revelaba ahora un laberinto de sombras, y Aurora
Con el billete anónimo en manos, percibía que su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. No sabía en quién confiar, y a cada latido de su corazón amedrentado, la certeza de que estaba sola en aquel inmenso y misterioso interior se volvía más punzante. El billete arrugado, ahora guardado en el fondo de su arcón, era una brasa ardiendo en el pecho de Aurora. Aquel trozo de papel amarillento transformó la hacienda San Miguel de un refugio a un escenario de desconfianza. Cada mirada, cada silencio de los empleados, cada frase no dicha del coronel Gallardo, todo ahora era analizado bajo una nueva e inquietante luz. La paz que ella había intentado encontrar allí se desintegró en 1000 pedazos, sustituida por una vigilancia constante y un miedo que se anidaba en el fondo de su estómago. La rutina en la hacienda, antes un bálsamo para su alma herida, ahora se teñía de un tono sombrío. Los días comenzaban temprano, antes incluso de que el sol despuntara sus primeros rayos anaranjados sobre los cerros distantes. El olor a café colado, fuerte y caliente, se mezclaba con el aroma dulzón del pastel de harina de maíz saliendo del horno de leña traído por doña Severina. Aurora bajaba a la cocina grande, un ambiente rústico con una enorme mesa de madera en el centro, donde los empleados tomaban su desayuno. Las conversaciones eran pocas, susurradas, y cesaban abruptamente cuando Aurora se acercaba. Sentía las miradas por encima de los hombros. Se sentía un pájaro enjaulado, o, peor, una presa. Su principal quehacer era con los niños. María Flor, con sus 7 años, era una niña espabilada, pero de un silencio que incomodaba. Sus ojos, de un azul límpido como el agua del arroyo, cargaban una melancolía que parecía no pertenecer a una niña de su edad. Joaquín, el menor de 4 años, era aún más retraído. Raramente hablaba, apegado a la nodriza Magdalena, que a su vez observaba a Aurora con una expresión indescifrable. Aurora intentaba romper esa barrera de silencio y desconfianza con la dulzura y la paciencia que le quedaban. Contaba historias, enseñaba las letras con trozos de carbón en tablillas de madera, inventaba juegos en el césped verde frente a la casa grande. Los pequeños gestos de cariño comenzaron a surtir efecto. María Flor, poco a poco, empezó a sonreír más, y sus ojos ganaban un brillo de curiosidad. Mostraba a Aurora sus dibujos, flores coloridas y pájaros, pero nunca dibujaba personas. «Doña Aurora, ¿le gusta aquí?», preguntó María Flor un día mientras Aurora la ayudaba a bordar una flor en un paño de cocina. «Estoy aprendiendo a que me guste, mi flor. Es un lugar bonito», respondió Aurora observando a la niña. «Es bonito, pero es triste. A mamá le gustaban los colores. Decía que las flores eran la sonrisa de Dios», dijo la niña, y un nudo se formó en la garganta de Aurora. María Flor nunca hablaba de la madre en tiempo presente. Era siempre «le gustaba», decía. Joaquín, por su parte, comenzó a anidarse en los brazos de Aurora cuando ella le leía antes de dormir. El olor del niño, una mezcla de sol, tierra y leche, traía a Aurora un raro momento de consuelo. No hablaba mucho, pero sus pequeños brazos la apretaban fuerte, un gesto mudo de apego que ella recibía como un tesoro. Era en esos momentos que el billete y el misterio parecían alejarse un poco, dando lugar a la cálida sensación de ser útil, de ser amada, aunque por 2 pequeñas almas fragilizadas. Pero el mundo exterior no la dejaba en paz. Las idas a la pequeña Villa Serena, la aldea más cercana, para buscar suministros y correspondencia, eran siempre un suplicio. La villa era un aglomerado de casitas de adobe y tejas de barro, con una iglesia blanca en el centro y una taberna que servía de punto de encuentro para los hombres de la región. Tan pronto como Aurora bajaba de la carreta, las miradas curiosas y los chismorreos velados comenzaban. «Mira, la viuda bonita del coronel Gallardo», cuchicheaba una señora moviendo la cabeza. «Pobre, tan joven y ya desamparada. ¡Qué destino!», decía otra, pero el tono no era de lástima, sino de juicio. «Dicen que estaba muy apegada a su difunto esposo. No es fácil para una mujer quedarse sola en el mundo», comentaba un grupo de hombres, sus ojos chispeando de interés, con un algo de malicia que Aurora reconocía bien. Las historias sobre su llegada a la hacienda San Miguel, sobre la trágica muerte de Juan y la pérdida de sus tierras, se habían extendido como fuego en pasto seco. Y con ellas, las especulaciones. Algunos decían que había seducido al coronel para conseguir el empleo, otros que era una mujer de mala suerte, un mal presagio, o que su belleza era una perdición. El chismorreo, como una mala hierba, crecía y se extendía, sofocando cualquier intento de paz que Aurora intentara cultivar. Ella era la forastera, la intrusa, la mujer misteriosa que había llegado de tierras lejanas, y la villa no la perdonaba por ello. Las noches en la hacienda eran siempre las más difíciles. El silencio de la casa grande, tan imponente de día, se volvía opresor.
El viento que silbaba por las rendijas de las ventanas parecía susurrar advertencias, y cada crujido de madera, cada sombra proyectada por la luna, despertaba un escalofrío en la espalda de Aurora. Dormía con el billete anónimo bajo la almohada, un recordatorio constante de que el peligro podía estar en cualquier rincón, disfrazado de gentileza, escondido en la rutina. Cierta noche, una fuerte lluvia cayó, de esas de verano, con truenos que retumbaban en el cielo y relámpagos que iluminaban la noche, transformando la oscuridad en claridad por algunos segundos. Aurora estaba en la cocina, calentando leche para Joaquín, que se había despertado asustado. El olor a tierra mojada entraba por las puertas y ventanas abiertas, mezclándose con el aroma a leña quemándose en la cocina. Fue entonces cuando, por un instante, vio una silueta pasar rápidamente por la ventana de la cocina, que daba al patio trasero. Era una sombra alta, esbelta, que desapareció tan rápido como apareció. Su corazón se disparó. «¿Quién anda ahí?», preguntó Aurora, la voz embargada por el miedo, pero no obtuvo respuesta. Corrió hasta la ventana, pero no había nada más allá de la lluvia torrencial y el viento que agitaba las hojas de los árboles. ¿Habría sido solo una rama? ¿Una ilusión de su mente, ya tan perturbada? ¿O sería el autor del billete anónimo? ¿O alguien que la observaba? Los días se transformaron en semanas y Aurora continuaba su rutina de gobernanta, enseñando, cuidando, pero siempre con un ojo y un oído atentos. Notó que el coronel Gallardo tenía un temperamento volátil. En algunos momentos era justo y hasta gentil. En otros, su paciencia se agotaba rápidamente y despotricaba con los empleados por cualquier cosa. También percibió que la nodriza Magdalena parecía tener un miedo profundo al coronel. Siempre que él se acercaba, la anciana se encogía, sus ojos fijos en el suelo, la voz aún más baja de lo normal. Magdalena parecía cargar un secreto, algo pesado, que la envejecía antes de tiempo. Aurora intentó conversar más con Lucía, la empleada joven, con la esperanza de obtener alguna pista, alguna información sobre la familia, sobre el pasado de la hacienda, sobre la madre de los niños que estaba ausente. Pero Lucía era evasiva, siempre ocupada, siempre con prisa, y sus ojos grandes parecían siempre asustados, como los de un animal acorralado. «Lucía, ¿sabes por qué la madre de los niños no está aquí?», Aurora preguntó un día, mientras ayudaban a doña Severina a lavar la vajilla del almuerzo. Lucía dejó caer un plato que se hizo pedazos en el suelo, y su rostro se puso pálido. «Doña Aurora, no es bueno hablar de esas cosas. Al coronel no le gusta. Nosotras solo obedecemos», dijo Lucía, la voz temblorosa, y se apresuró a salir de la cocina dejando a Aurora con más preguntas que respuestas. Doña Severina, que oyó la conversación, solo movió la cabeza en señal de desaprobación, sin decir una palabra. La falta de información solo aumentaba la angustia de Aurora. El billete decía que no confiara en nadie. Pero ¿cómo vivir así, en un lugar donde todos parecían esconder algo? La tensión se volvía casi insoportable, un peso constante en sus hombros. Sentía que estaba atrapada en una telaraña de secretos, y cada vez que intentaba tirar de un hilo, la telaraña se apretaba más. Cada día, la relación con los niños se profundizaba. María Flor, un día, después de una clase de geografía donde Aurora mostraba un mapa del país, preguntó: «Doña Aurora, ¿usted vivía muy lejos de aquí? Allá en su lugar hay muchos árboles y ríos grandes». «Sí, mi Flor. Mi tierra estaba llena de verde, con ríos que cantaban». La voz de Aurora falló ligeramente. A mi madre le gustaban las flores y los lugares llenos de verde también. Siempre decía que quería ir a un lugar así, lejos de aquí. María Flor dijo, y nuevamente, aquel tono de tristeza que parecía ser una característica intrínseca de la niña. La mención de la madre de María Flor y Joaquín, la figura ausente que flotaba como un fantasma sobre la hacienda, era el punto más sensible. Nadie hablaba de ella abiertamente, y la ausencia se sentía en cada rincón de la casa, en los juegos incompletos de los niños, en el silencio de los retratos enmarcados en la sala principal, donde no había foto alguna de ella. Aurora notó que había una pequeña habitación en la parte trasera de la casa grande, siempre cerrada. Preguntó a doña Severina qué había allí, y la cocinera solo se encogió de hombros, murmurando que era un depósito de cosas viejas. Pero la curiosidad de Aurora fue aguijoneada. ¿Por qué un depósito estaría siempre cerrado con 7 llaves? A pesar de todas sus dudas y miedos, Aurora no se dejaba abatir. El dolor de la pérdida de Juan, la injusticia de que le quitaran sus tierras, todo eso la había forjado en una mujer de fibra. Se prometió a sí misma que no sería más una víctima. Descifrar el misterio de la Hacienda San Miguel se convirtió en su nueva misión, no solo para su propia seguridad, sino también para proteger a María Flor y Joaquín, las 2 almas inocentes que se habían convertido en la única fuente de afecto en su vida. Mientras la vida en la hacienda seguía su ritmo aparente de normalidad, con el canto de los gallos al amanecer,
el crujido de las carretas de bueyes, el dulce olor a miel y el calor del sol del interior, Aurora sentía que se acercaba a algo grande. No sabía qué, ni quién, pero la sensación de que el billete anónimo era solo la punta de un iceberg de secretos cada vez más profundos y peligrosos era innegable. Cada día, el juicio de la sociedad de la villa parecía más distante y el misterio de la hacienda más cercano. Lo que fuera que estuviera escondido allí, ella estaba decidida a descubrirlo. La lluvia de truenos de aquella noche, la silueta en la ventana, el silencio de Magdalena y Lucía, la melancolía de María Flor, todo eso se sumaba, apuntando hacia una verdad oculta. Y Aurora sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esa verdad, costara lo que costara. La Hacienda San Miguel era un libro sellado, y ella, la única dispuesta a voltear sus páginas sombrías. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos de naranja y violeta, un espectáculo silencioso que ellos observaban desde el balcón, sus manos rozándose casi sin querer. El silencio, antes confortable, ahora cargaba el peso de emociones indecibles, de pensamientos que pedían ser verbalizados, pero temían la fragilidad de las palabras. Él finalmente rompió la quietud, la voz baja, casi un susurro. «Nunca le he contado esto a nadie», comenzó, girándose hacia ella, sus ojos buscando los de ella con una vulnerabilidad que lo desarmaba. «Cuando era niño me escapé de casa, no por mucho tiempo, solo un día. Me sentí incomprendido, atrapado. Fui a la orilla del río y pasé horas solo mirando el agua correr, imaginando que podría llevarse mis problemas». Ella apretó la mano de él, un gesto de comprensión silenciosa. «Lo entiendo», dijo ella, y su voz era un bálsamo. «Cuando tenía unos 10 años, robé un pan. No porque tuviera hambre, sino porque quería sentir que podía hacer algo por mi cuenta. Desafiar las reglas que me asfixiaban. Mi padre me atrapó, claro, nunca me golpeó, pero la decepción en su mirada. Eso dolió más que cualquier castigo. Una sonrisa triste surgió en los labios de él. Éramos niños rebeldes, entonces. Quizás, respondió ella, mirando el cielo estrellado que comenzaba a surgir. O quizás solo éramos almas que buscaban algo más de lo que se les permitía. Siempre sentí que había un mundo más grande ahí fuera, esperándome. Un mundo que la sociedad me prohibía ver, explorar. Ella desvió la mirada hacia él. A veces todavía siento eso, que estoy atrapada por cadenas invisibles. Él sostuvo el rostro de ella entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus pómulos. Ya no lo estás, no sola. Yo también me siento así. Y si me lo permites, yo seré el viento bajo tus alas. La promesa no era solo de apoyo, sino de libertad, de una vida compartida donde las cadenas podrían romperse juntas. Sus labios se encontraron entonces, en un beso que sellaba no solo un afecto creciente, sino un pacto de almas. Era un beso lento, tierno, que cargaba la profundidad de secretos recién compartidos y la esperanza de un futuro incierto, pero juntos. Era un momento de pura belleza, de conexión innegable. Si tú también te emocionaste con esta conexión rara, por favor, deja tu like para ayudarnos a seguir contando historias que tocan el corazón. Se separaron, la frente de él apoyada en la de ella. Me pregunto, dijo ella, la voz ahogada, ¿podrías vivir en esta época? Con todas sus reglas, sus expectativas, sus juicios. Yo, muchas veces, me siento una extranjera en mi propio tiempo. Él la atrajo hacia un abrazo apretado, el olor de ella, una mezcla de lavanda y dulces aromas del jardín, lo embriagaba. Contigo a mi lado, respondió la voz ronca. Puedo vivir en cualquier época, desafiar cualquier regla. Es tu alma la que ilumina la mía, en cualquier tiempo. En los días que siguieron, la llama entre ellos ardió con una intensidad que parecía desafiar la lógica. Cada encuentro era una inmersión más profunda en el alma del otro. Cada conversación desvelaba nuevas capas, fortaleciendo la convicción de que estaban destinados. Hablaban sobre sus sueños más audaces, sobre la injusticia del mundo, sobre cómo imaginaban un futuro donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras. La vida parecía adquirir colores más vibrantes, los desafíos menos intransitables. Todo a causa de la presencia del otro. Pero, así como la primavera que florece después del riguroso invierno, la naturaleza de la sociedad de aquel tiempo no permitía que tal belleza floreciera sin consecuencias. Los chismorreos, antes murmullos distantes, comenzaron a transformarse en susurros más audaces, en miradas curiosas y, por fin, en preguntas directas. La diferencia de sus posiciones sociales, los lazos familiares que se veían amenazados por la unión inconveniente, todo conspiraba para generar una presión creciente. En un atardecer sofocante, el aire pesado con la amenaza de una tormenta inminente, él recibió una intimación. Una carta sellada con el blasón de la familia Montesinos de gran influencia en la ciudad, requiriendo su presencia inmediata para una
Conversación de suma importancia. El papel era grueso, la caligrafía elegante, pero el tono, subyacente y gélido, cargaba la fuerza de una orden. Su corazón se heló. La intuición gritó. Era sobre ella. Sus sentimientos, su involucramiento, habían llegado a los oídos equivocados, o mejor dicho, a los oídos correctos para quien quería controlarlo. Al mismo tiempo, en una casa no muy distante, ella asistía a la llegada de un carruaje negro y reluciente. De él descendió una figura imponente, un pariente lejano que ella apenas conocía, pero cuyo nombre era sinónimo de poder y autoridad incuestionables en su familia. Sus ojos, fríos y penetrantes, se fijaron en ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Él traía consigo un semblante serio, casi de luto. «Necesitamos hablar, mi querida», dijo el general Elías, la voz grave y sin espacio para objeciones. «Las noticias que llegan a mis oídos son preocupantes e inaceptables». La puerta del carruaje se abrió nuevamente, y de allí descendió una joven. Era hermosa, de semblante delicado y ropas suntuosas, alguien que, por conveniencia y arreglo familiar, había sido hacía mucho tiempo prometida a él. La mirada de la recién llegada no era de ira, sino de una posesividad tranquila y peligrosa. La amenaza ya no era una sombra distante, un miedo vago. Se había materializado en papel, en carne y hueso, en miradas de condena y arreglos antiguos que se negaban a desaparecer. El castillo de sueños que ellos estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, amor por amor, parecía a punto de derrumbarse bajo el peso implacable de las convenciones sociales y de los secretos que ahora ya no eran secretos, sino munición. El escenario estaba montado, la crisis estaba en la puerta, todo iba a desmoronarse. El crepúsculo de aquel día no traía la belleza anaranjada y violeta de las tardes de antaño, sino un tono grisáceo y opresivo, como si el propio cielo anticipara la tormenta que se anunciaba. La intimación que él había recibido no era una invitación, sino una convocatoria fría e irrecusable. Al llegar al imponente solar de los Montesinos, el olor a madera antigua y cera de abejas parecía impregnado de una solemnidad fúnebre. Su propio padre lo aguardaba en el recibidor, el rostro surcado por la preocupación, los ojos fijos en un punto distante. «Te has metido en un gran lío, hijo mío», fue todo lo que logró murmurar, las palabras como un presagio, una condena silenciosa. La sala de estar, usualmente acogedora, se había transformado en un escenario de inquisición. El patriarca de los Montesinos, don Augusto, se sentaba imponente en su sillón de cuero, la figura austera enmarcada por la penumbra. Sus ojos, gélidos y penetrantes, barrían la sala, acompañados por la mirada de otros miembros de la familia, tíos y primos, que formaban un círculo implacable. La ausencia de la joven Eleonora, la novia prometida, era más perturbadora que su presencia, planeando como un espectro invisible pero todopoderoso. La conversación comenzó con una falsa cortesía, un prefacio sobre su futuro prometedor, sobre los lazos honorables que unían a sus familias, pero él sentía la presión creciendo, el aire enrarecido, la cordialidad como una máscara fina a punto de romperse. Fue don Augusto quien rompió la delicada fachada. Su comportamiento reciente es, por decirlo menos, imprudente, y para ser franco, inaceptable. La voz del viejo era grave, cada palabra un golpe seco. La unión de su nombre, tan cuidadosamente guardado, con el de una muchacha de posición tan dudosa, no solo mancha la reputación de su propia familia, sino que amenaza con destruir el arreglo cuidadosamente planeado entre nuestras casas. Un arreglo que se remonta a generaciones. Él sintió el rubor subirle al rostro, la indignación burbujeando. Intentó argumentar, la voz embargada. «Pero, señor, lo que siento por ella es genuino. Es una elección del corazón». Una risa seca resonó en la sala proveniente de uno de los tíos. «Corazón. En su posición, mi joven, el corazón es un lujo que pocos pueden pagar. Y nunca cuando compromete la estabilidad, el poder, la honra de una dinastía. Usted está prometido. Desde su nacimiento los contratos fueron sellados. Y esa promesa será cumplida. O usted verá a su familia arruinada, su nombre deshonrado, su carrera destruida. No es una amenaza, muchacho. Es una promesa irrevocable». Don Augusto levantó una mano, silenciando a los otros. Sus ojos lo perforaron. «Lo considero, a partir de hoy, apartado de cualquier empresa que lleve el nombre de nuestra familia, de cualquier acuerdo comercial o social que habíamos iniciado. Su asignación será suspendida, sus privilegios revocados. Esto durará hasta que pruebe su lealtad y obediencia, hasta que rompa, de una vez por todas, con esa distracción, y que se prepare para cumplir su deber. La fecha de la boda será adelantada». Su padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, bajó la cabeza en un gesto de resignación y vergüenza.
La imagen que él tenía de su futuro, la vida que imaginaba construir a su lado, todo se desvanecía ante sus ojos. Arrastrado por la implacable marea de un poder que valoraba el estatus y la conveniencia por encima de cualquier sentimiento humano, fue despojado de su agencia, de su identidad, de su derecho de elección. Salió de aquel solar sintiéndose un hombre vacío, el alma aplastada por la certeza de que estaba perdiendo todo lo que más importaba. En el mismo instante, en su propia casa, el aire era igualmente denso, cargado de una tensión que asfixiaba. El general Elías, su pariente lejano, personificación de una autoridad que ella detestaba, se sentaba frente a ella. Su esposa, una mujer pálida y silenciosa, observaba la escena con una pasividad perturbadora. Y al lado del general, Eleonora, la novia prometida de su amado, se sentaba con una postura impecable, su belleza delicada contrastando con la dureza de su presencia. Su conducta, mi querida, el general Elías comenzó, la voz grave y sin espacio para objeciones, es un ultraje a la decencia. Los susurros en las calles se han convertido en gritos, y el nombre de nuestra familia está siendo arrastrado por el lodo. Ese su romance con un hombre que ya está prometido es una afrenta. No es solo una cuestión de decoro, sino de honor, de contratos que fueron sellados hace años entre familias de bien. Ella intentó reaccionar, la voz embargada por la rabia y la desesperación. Pero yo lo amo y él me ama. No puedo ser forzada a renunciar a alguien que... ¡Silencio! El general golpeó con la mano la mesa, el sonido seco resonando por la sala. Amor, desvaríos de una joven ingenua. En nuestra sociedad, usted tiene un papel que cumplir, y su papel no incluye escandalizar a su familia y destruir arreglos sociales que benefician a todos. Eleonora, con una leve sonrisa en los labios, la observaba con una quietud peligrosa, como una depredadora que saborea la victoria. Será enviada al interior. El general continuó, la voz ahora más baja, pero aún más implacable. A la propiedad remota de su tía abuela. Allí tendrá tiempo para reflexionar sobre sus errores y para comprender la importancia de su papel. No hay cómo objetar. Sus padres ya han aceptado. Es por el bien de todos, para evitar un escándalo aún mayor, y para que el accidente que su comportamiento causó pueda ser olvidado. Sus propios padres, que hasta entonces habían permanecido en un silencio angustiante, ahora ofrecían solo miradas de profunda tristeza, de impotencia. El decreto era absoluto. Una ola helada de pavor la barrió, exiliada, aislada, lejos de todo, lejos de él. Cada esperanza, cada secreto compartido, cada toque, estaba siendo arrancado de ella con una brutalidad fría. La posibilidad de siquiera verlo nuevamente parecía desvanecerse como humo al viento. El futuro que había imaginado, un futuro de libertad y amor, era ahora un espejismo distante. Su mundo, el castillo de sueños que ella y él habían comenzado a construir, se derrumbaba bajo el peso de la tradición y del poder, arrastrándola hacia un abismo de soledad y desesperación. Estaba perdiendo todo. La humillación de ser despojado de su dignidad, de su herencia, de su propia voluntad, ardía en él como un fuego frío. Rafael caminó por las calles en un torbellino, la ciudad vibrante a su alrededor pareciendo un escenario distante, irreal. La decisión de don Augusto no era solo un distanciamiento, era una condena, una amputación de su identidad. Su padre, que lo observaba con una mezcla de tristeza y desaprobación velada, había cedido, permitiendo que el poder del patriarca de los Montesinos subyugara a su propio hijo. El peso de aquella subserviencia planeaba sobre Rafael, pero en el fondo, más allá del dolor, una semilla de revuelta comenzaba a germinar. Él no podía aceptar eso, no podía aceptar perder a Isabela, el faro que había iluminado su vida, para satisfacer las conveniencias de hombres poderosos. Isabela, por su parte, sentía el suelo ceder bajo sus pies. Las palabras del general Elías eran un golpe final, el anuncio de su exilio una sentencia de muerte para su alma. La casa de su tía abuela en el interior era menos un refugio y más una prisión, un lugar donde sería olvidada, donde su amor sería silenciado y sofocado. Sus padres, tomados por una mezcla de miedo y resignación, solo observaban, incapaces de ofrecer resistencia al general y a la presencia gélida de Eleonora, que parecía saborear su victoria en silencio. La imagen de Rafael, la promesa de libertad en sus ojos, ahora parecía un sueño distante, inalcanzable. La desesperanza amenazaba con consumirla por completo. Pero la misma fuerza que la había llevado a robar un pan en la infancia, la misma sed de un mundo mayor, no la dejaría rendirse tan fácilmente. Mientras las sirvientas empacaban sus pocas posesiones, un pequeño objeto cayó de una caja de joyas antigua, un broche de plata que había sido de su abuela y que escondía una pequeña doblez de papel en su reverso. Era un billete, casi ilegible por el tiempo, escrito por su abuela. Mi querida,
La verdad detrás del nombre no está en la riqueza aparente, sino en las tierras que jamás fueron debidamente registradas. Busca los documentos de Santa Brígida. La verdadera herencia está allí. La enigmática mensaje de su abuela, siempre una mujer de espíritu libre y voz activa, reavivó una chispa de esperanza. No sabía lo que significaba, pero sintió que era una pista, una oportunidad de luchar. Rafael, consumido por la angustia, sabía que no podría simplemente aceptar su destino. La imagen de Isabela, exiliada, sola, era insoportable. Él necesitaba luchar. Abandonado a su suerte, sin acceso a los recursos de su familia, se volvió hacia la única persona que, en su desesperación, podría tener un resquicio de lealtad: su propio padre. Lo confrontó nuevamente, no con súplicas, sino con la rabia de un hijo traicionado. Padre, ¿qué quieren realmente? No es solo Eleonora, no es solo la tradición. Hay algo más. Lo veo en los ojos de don Augusto, la prisa, la desesperación velada. Dígame la verdad, por favor. El padre de Rafael, un hombre que siempre se había enorgullecido de su rectitud, pero que se veía cada vez más acorralado por las maniobras de los montesinos, finalmente se desmoronó. La vergüenza y la culpa en su rostro eran palpables. Hijo mío, es un secreto que no debería haber salido a la luz, pero don Augusto está en bancarrota. Su fortuna, sus tierras, están comprometidas por inversiones desastrosas y deudas de juego. El matrimonio con Eleonora, cuyos padres son acreedores importantes y cómplices en negocios ilícitos, es la única salvación para la bancarrota total de nuestra familia, que sería arrastrada con la suya. Eleonora. Ella lo sabe. Ella y el general Elías maniobraron para forzar el matrimonio, usando su familia como escudo. Necesitaban de usted, de su nombre, para legitimar los negocios turbios y esconder la verdad sobre Eleonora y el propio don Augusto. Isabela. Ella era una inconveniencia, un riesgo, pues su familia posee tierras en Santa Brígida que don Augusto codicia hace años para un proyecto dudoso. Y el general Elías, por su parte, quiere silenciar a cualquiera que pueda estorbar el ascenso de Eleonora. El padre, entonces, sacó del bolsillo interno de su abrigo un sobre envejecido. Esto es un registro de deudas ocultas, de propiedades fraudulentas, y una correspondencia que interceptamos, detallando el plan de difamar a Isabela y apresurar su matrimonio. Pensé que nunca sería necesario. Guarde esto. Es todo lo que tengo. Armado con la verdad y el documento incriminatorio, Rafael sintió una determinación gélida a apoderarse de sí. El tiempo era crucial. Sabía que el matrimonio se aceleraría y que Isabela sería exiliada antes de que pudiera hacer cualquier cosa. Necesitaba actuar rápido y de forma dramática. El Salón de los Hidalgos bullía. Era la noche del anuncio oficial del adelantamiento del matrimonio de Rafael y Eleonora, un evento de gala que buscaba sellar el destino de los involucrados y sofocar de una vez por todas los murmullos sobre Rafael e Isabela. Don Augusto sonreía a los invitados, la máscara de patriarca honrado perfectamente colocada. Eleonora, deslumbrante en su vestido de seda, irradiaba una satisfacción contenida. El general Elías, a su lado, parecía victorioso. Rafael estaba allí, a regañadientes, sintiéndose una marioneta en su propia vida. Cuando don Augusto levantó la copa para hacer el brindis formal, Rafael vio su oportunidad. Él, que se había apartado de la multitud, se acercó al centro del salón con una determinación que nadie esperaba. Su padre, percibiendo el movimiento, hizo una señal sutil de aprobación. «Perdón, don Augusto», dijo Rafael, su voz firme y clara, cortando el murmullo del salón. «Antes del brindis hay algo que necesita ser revelado, algo sobre la verdadera naturaleza de esta unión y los secretos detrás de ella». Don Augusto palideció, la sonrisa congelada en el rostro. Eleonora miró a Rafael con una furia contenida, y el general Elías se movió instintivamente, pero Rafael fue más rápido. Sacó los documentos del bolsillo, alzándolos para que todos los vieran. Estos documentos, Rafael comenzó, la voz creciendo en volumen y pasión, revelan que la fortuna de don Augusto no es tan sólida como parece. Revelan un esquema de desvío de fondos y deudas ocultas que amenazan la ruina de su familia y, desafortunadamente, la mía también, si este matrimonio se concreta. Y esta correspondencia, dijo, indicando un papel específico, prueba que Eleonora y el general Elías estaban al tanto de todo. Y más, que orquestaron una campaña de difamación contra Isabela, mi amada, para alejarla y garantizar que yo fuera forzado a aceptar esta farsa. Un silencio atónito cayó sobre el salón. Los murmullos comenzaron a crecer, como un enjambre de abejas. Don Augusto, pálido y tembloroso, intentó avanzar, pero el padre de Rafael, ahora al lado de su hijo, bloqueó su camino. «Es la verdad, Augusto», dijo el padre de Rafael, su voz grave. «Los libros no mienten.
Y las cartas no pueden ser negadas. Eleonora por un momento parecía que iba a desmayarse. Su rostro, antes sereno, ahora contorsionado en una máscara de horror y rabia. El general Elías intentó intervenir, pero la multitud de invitados, ahora enardecida, estaba demasiado conmocionada para ser controlada. El escándalo se extendía como fuego. La voz de Rafael, cargada de emoción, continuó. Isabela fue exiliada, su reputación arrastrada por el lodo, todo para encubrir la deshonra de otros y garantizar ganancias ilícitas. ¡Esto no es justicia! En ese momento, mientras el caos se instalaba, una puerta lateral del salón se abrió y una figura entró. Era Isabela. No había ido al exilio. Alertada por un criado leal que simpatizaba con ella y motivada por el billete de su abuela, se negó a aceptar su destino y había venido, secretamente, a la ciudad, sintiendo que el desenlace estaba cerca. Traía consigo un pequeño mapa y un testamento antiguo que detallaba las tierras de Santa Brígida y las intenciones de su abuela de protegerlas de maniobras deshonestas. Sus tierras, que el general Elías y don Augusto codiciaban, eran el eslabón que faltaba. «Y no solo eso», exclamó Isabela, su voz pura y fuerte resonando por la sala, haciendo que todos se volvieran hacia ella. «Mi familia también fue engañada. Esas tierras de Santa Brígida que el general y don Augusto tanto codician nunca fueron suyas. Están bajo la protección de un testamento que impide cualquier tipo de venta o negociación que no sea para el bien de la comunidad local». Ella exhibió sus propios documentos, el mapa antiguo y el testamento de su abuela, probando las maquinaciones del general. La revelación simultánea de ambos protagonistas golpeó a don Augusto, Eleonora y el general Elías como un rayo. El salón estalló en clamores, y rápidamente algunos de los invitados más influyentes, que también tenían sospechas sobre los negocios de don Augusto y Elías, comenzaron a exigir explicaciones. La escena se transformó en un tumulto controlado, con los antagonistas siendo acorralados por acusaciones y evidencias irrefutables. La justicia llegó de forma rápida e implacable. Don Augusto fue llevado a interrogatorio, su reputación en harapos, su familia al borde de la ruina. Eleonora, desenmascarada, huyó del salón en desgracia, su matrimonio con Rafael anulado antes incluso de ocurrir, su propia posición social destruida. El general Elías, atrapado en sus propias mentiras sobre las tierras, enfrentaría investigaciones por fraude. El poder opresor había sido quebrado por la fuerza de la verdad y la valentía. La crisis había pasado. La verdad estaba expuesta. La justicia, de una forma u otra, comenzaba a hacerse. Rafael e Isabela se encontraron en medio del salón en colapso, sus miradas llenas de alivio y una nueva esperanza. Habían arriesgado todo y contra todas las probabilidades prevalecieron. Si crees que la verdad y el amor siempre encuentran un camino, deja tu comentario con el hashtag Justicia por Isabela, Castle, Justicia por Rafael. Pero ¿y ahora? La ciudad, que los había visto como parias, ahora los veía como héroes, pero el escándalo era inmenso. Sus vidas estaban irremediablemente alteradas. El viejo mundo se había desmoronado. ¿Cómo sería el mañana? El silencio que siguió al último grito fue pesado, tenso, casi palpable. No era el silencio de la noche, sino el de la extenuación, del alivio que irrumpía como un manantial después de una sequía prolongada. Las últimas brasas crepitaban. El viento nocturno llevaba consigo el olor acre de la pólvora y el humo, pero también la promesa de una mañana que finalmente traería la paz. Mateo, apoyado en Elena, observaba el horizonte rojizo que anunciaba la aurora, sus ojos turbios de dolor y de una gratitud inmensa. La justicia se había hecho, sí, pero la cicatriz en el alma de la villa era profunda. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y de curación. Las heridas físicas, aunque crueles, eran las más fáciles de tratar. Elena, con su sabiduría ancestral, aplicaba ungüentos y emplastos, y Mateo, el guerrero que nunca se doblega, resistía el dolor con la misma tenacidad con que había enfrentado a sus enemigos. Pero las heridas del alma, esas demandaban tiempo, paciencia y el calor de la comunidad. La villa estaba de luto por quienes habían partido, pero también celebraba la vida de quienes quedaban, un mosaico de esperanza y resiliencia. Un salto en el tiempo, la reconstrucción de la vida y la honra. Meses se transformaron en estaciones. El invierno riguroso llegó y se fue, llevándose consigo las últimas sombras del terror, y la primavera floreció con una fuerza renovada, como si la propia tierra quisiera borrar las memorias sombrías. El aire, antes pesado de incertidumbre, ahora olía a tierra mojada, a brotes nuevos y a la promesa de un nuevo comienzo. La reconstrucción fue una obra colectiva.
Techos fueron reparados, paredes erigidas, campos revueltos con vigor. Cada martillazo, cada pala de tierra removida era un acto de fe, un juramento de que el pasado no los definiría. Mateo, con el brazo aún vendado, pero el espíritu intacto, lideraba con el ejemplo. Su honor, antes vilipendiado por calumnias y tramas oscuras, no solo había sido restaurado, sino elevado a un nuevo nivel. El pueblo lo veía no solo como el protector, sino como el símbolo vivo de su propia capacidad de superación. La historia de su perseverancia, de su lucha contra la tiranía y la injusticia, resonaba por toda la región, transformando su nombre en un faro de esperanza. Helena, a su lado, era la roca inquebrantable, la voz de la razón y del consuelo. Sus manos curaban, sus palabras calmaban y su mirada infundía coraje. Había demostrado una fuerza que superaba la de cualquier guerrero, y su papel en la redención de Mateo y en la salvación de la villa era reconocido por todos. Juntos eran más que una pareja. Eran los pilares sobre los cuales una nueva era de prosperidad y paz estaba siendo construida. Las noches aún traían, a veces, ecos de pesadillas, pero la oscuridad siempre era disipada por la luz del amor y la confianza mutua. Los recuerdos de la batalla no se borrarían, pero se transformarían en lecciones, en cuentos de bravura que las nuevas generaciones aprenderían, no para temer, sino para inspirarse. La risa de los niños que jugaban en las calles recién barridas era la más dulce melodía, y la vida, antes una carga, ahora era celebrada a cada nuevo amanecer. Símbolos de renovación, la cosecha, el hijo, el matrimonio. La reconstrucción material y espiritual culminó en celebraciones que marcaron el renacimiento de la comunidad. La primera de ellas fue la cosecha. Nunca antes los campos habían sido tan generosos. El trigo dorado, las frutas maduras, los vegetales vigorosos. Todo parecía florecer con una intensidad redoblada, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la victoria de la vida sobre la muerte. Era una señal, decían todos, de la bendición divina sobre un pueblo que supo resistir. Las celebraciones duraron días, con abundancia de comida, vino y risas, llenando el aire con la melodía de la gratitud. Las canciones hablaban de Mateo, de Helena, de la villa que renacía de las cenizas, más fuerte y unida que nunca. Y fue en el apogeo de esta celebración, bajo la luz de una luna llena que parecía bendecir a todos, que Helena le confió a Mateo la noticia que sellaría su destino y garantizaría el futuro. Esperaba un hijo. El anuncio no fue un grito de alegría eufórica, sino un susurro, una promesa sagrada compartida entre los dos, que pronto se extendió por la villa como un viento de esperanza. Un hijo, un heredero para el linaje de Mateo, pero, más importante, un símbolo vivo del futuro de la villa, de la continuidad, de la renovación de la vida que florecía incluso después de la más terrible de las tormentas. Era la prueba de que la vida siempre encuentra un camino, de que el amor genera vida, y de que la esperanza es la semilla más poderosa de todas. Con el anuncio de la nueva vida en camino, la villa se preparó para la mayor celebración de todas, el matrimonio de Mateo y Helena. No era solo la unión de dos corazones, sino la unión de una visión, de una fuerza que había rescatado a todos. La ceremonia fue sencilla, pero grandiosa en su simbolismo. Debajo de un roble centenario que había sido testigo de la historia de la villa, Mateo, en su traje ceremonial, y Helena, resplandeciente en un vestido tejido con la seda más fina y adornado con flores del campo, intercambiaron votos que no eran solo promesas de amor eterno, sino de un futuro compartido. Se casaban no solo como amantes, sino como compañeros en una jornada de curación y prosperidad. El pueblo, con lágrimas en los ojos y sonrisas en los labios, lanzaba pétalos de flores, bendiciendo la unión que era el cimiento de su propia esperanza. La vida siguió su curso, marcada por el nacimiento del pequeño Lucas, un niño fuerte y saludable, con los ojos curiosos de la madre y la determinación silenciosa del padre. Él era la luz que iluminaba cada día, la razón de cada esfuerzo. La villa prosperaba bajo el liderazgo sabio de Mateo y Helena, convirtiéndose en un refugio de paz y abundancia, un ejemplo de cómo la fe, el coraje y la unión pueden transformar la adversidad en un nuevo comienzo. El fin de una jornada, el inicio de una esperanza infinita. Años pasaron. Mateo y Helena, ahora con los cabellos salpicados de plata, se sentaban bajo el mismo roble que había sellado su unión, observando a Lucas, ya un joven vigoroso, entrenando con la espada, protegiendo los campos fértiles que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La villa era vibrante, llena de niños y risas, con casas sólidas y graneros desbordantes. La paz ya no era un sueño distante, sino una realidad conquistada con sudor y fe. La historia de Mateo y Helena, de su lucha contra la oscuridad y de su inquebrantable fe en la luz, se convirtió en una leyenda,
un eco en cada rincón de la tierra, un recordatorio perenne de que, incluso en las noches más oscuras, la estrella de la esperanza nunca se apaga, que el coraje de un individuo puede encender la llama en muchos, y que el amor verdadero es la fuerza más potente del universo, capaz de curar las heridas más profundas y de construir puentes sobre abismos intransitables. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta saga, de esta jornada épica de fe, coraje y redención. Pero el final de una historia es siempre el comienzo de otra, ¿no es así? La vida es un ciclo de desafíos y victorias, de caídas y renacimientos. Que la jornada de Mateo y Elena sirva de inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que la perseverancia es la clave, la esperanza es la guía y el amor es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino parece intransitable. Si esta historia tocó su corazón y encendió una chispa de esperanza en su alma, entonces nuestra misión ha sido cumplida. Deje su me gusta como una señal de que la luz siempre prevalece. Suscríbase para seguir acompañando historias de superación y fe, y para que juntos podamos celebrar la capacidad humana de resurgir. Y por favor, comparta este mensaje con aquellos que necesitan un recordatorio de que, no importa cuán sombrío el camino, siempre hay un nuevo amanecer esperando, que la fe ilumine sus pasos, que la esperanza sea su puerto seguro y que el amor guíe cada una de sus elecciones. Recuerden, la mayor de las victorias no está en nunca caer, sino en levantarse con aún más fuerza en cada tropiezo. La vida es un milagro y cada nuevo día es una oportunidad de reescribir su propia historia con tinta de esperanza y bravura. Muchas gracias por su atención y por compartir con nosotros esta jornada inolvidable. Que la paz y la esperanza habiten en sus corazones, siempre. Hasta la próxima aventura.